Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a todos a nuestro seminario semanal. En este caso, hoy jueves 13 de enero del 2020 vamos a estar hablando específicamente sobre el dólar y sus expectativas con respecto al alza para este año 2022. ¿Bien? Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar orientando entonces en esta sesión de esta noche para poder despejar dudas con respecto a este tema. Y este seminario es organizado por New Capital Securities. Es totalmente gratuito, de libre acceso y están siempre todos invitados a participar. Aquí está el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. ¿Bien? Decía, soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen abajo en la misma imagen alguna de mis redes para que puedan contactarse conmigo. Mi Instagram, Emilia-Trader, mi Facebook y mi YouTube, que se llaman de la misma forma, Emilia Jiménez Trading. Y mi email personal, emijimenez14@gmail.com. Bien. Vamos a empezar entonces con el temario de hoy, que queremos ver qué sucede con el dólar y si tenemos perspectivas alcistas, que de hecho sí las hay, más allá de que el precio del dólar ahora se mantenga bajista, como lo pueden apreciar en la imagen a continuación. Vamos a ir actualizando la parte técnica y la parte fundamental. Vamos a empezar con la parte técnica, que es la que tenemos ahora en pantalla. Quiero actualizar específicamente esto porque lo estuvimos viendo ayer en el seminario del mediodía y muchos por ahí no entendían a qué se debía la caída. Por si alguno de ustedes no estuvo presente o no vio la grabación, voy a hacer una breve introducción para que lo puedan verificar a esto y entenderlo. Y por supuesto, eh, nuestra perspectiva es alcista, así que vamos a ver cuáles serían los puntos más interesantes para poder hacer nuestras compras. Bien, o ver en qué pares podemos estar atentos con una perspectiva alcista para el dólar. Bien, vamos a empezar entonces. Ayer cuando estábamos viendo los gráficos, el precio del dólar se mantenía más o menos por acá. Esta vela roja que yo estoy ahora mostrando es esta de acá. Bien. Como verán, el precio al final, la vela cuando la vimos estaba abierta todavía, estaba cotizando. Ya cerró aquí y cerró muy bajista. La siguiente vela que hizo, es decir, esta vela roja, de acá la primera, esta bien bajista, ¿qué hizo? Rompió este soporte de acá, estos dos violetas también los rompió los dos. Entonces significa que estos dos soportes, estos tres soportes, perdón, pasan al olvido directamente, ¿sí? No los tenemos que tener en consideración. Y siempre son con velas cerradas, eso también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Después, el siguiente soporte que teníamos era este, ¿sí? Y teníamos que esperar a que el precio llegara a él para tomar nuestra decisión. Con esta vela roja el precio no llega, entonces tenemos que esperar la siguiente. Como son velas de 4 horas, lo básico que tenemos que hacer y sencillo es esperar a que la próxima vela cierre cerca del siguiente soporte. Esta próxima vela directamente rompe, porque cierra acá, este otro soporte más. Tenemos ya 4 soportes rotos. Este de aquí, este segundo, tercero y cuarto. ¿Bien? En este momento, después, el precio frena aquí, es decir, la vela roja cierra,
pero eso no es un indicativo, no es un patrón de freno. Bien, porque necesitamos que haya algunas velas que pasen un tiempo sobre ese nivel. Tenemos una verde, otra roja y vuelve a romper. Entonces perdemos otro soporte más. En el siguiente ya sí se empieza a ver una especie de freno, porque tenemos ya 4 velas que han estado bastante tiempo por aquí. Son velas de 4 horas, 16 horas. En cambio esta, como ya hemos visto en otras oportunidades, una vela roja tan bajista sola no se la puede tomar como freno, ¿bien? Es decir, como patrón de freno, más allá de que se genera un freno en este nivel, porque está muy acelerado. Esta caída tiene que perder fuerza necesariamente. Y recién la pérdida de fuerza se la ve con todas estas velas. Ya tenemos una quinta que está entonces todavía cotizando en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? El último soporte que ya tenemos vigente, de todos los que hemos trabajado, es este de los 94.69, que recuerdo que en el seminario de Ater se los mencioné, que en el caso de, era este nivel, digamos, más probable al cual podía frenar. Vamos a comprimir la imagen para ver si ya este sería el último soporte que tenemos, y vemos que de hecho sí, porque teníamos estas diagonales, ¿sí?, las cuales fueron todas rotas, y este entonces era el último nivel sobre el cual podía frenar para volver a retomar la tendencia alcista. Obviamente que si lo rompe, esa tendencia que estamos esperando entonces no se estaría cumpliendo, ¿sí? Este seminario que nosotros tuvimos ayer está disponible en mi canal de YouTube, por si alguno de ustedes no lo vio y desea verlo, yo se los voy a mostrar ahora para que puedan pasar y verlo después de que vean de que terminemos es este de aquí, que se llama Análisis del Mercado Financiero, del día 12 del 1. Bien, lo pueden ver, dura casi una hora, y allí vemos específicamente en detalle esto que les mencionaba del dólar, y todo está ocurriendo de acuerdo a lo esperado. Bien, con respecto a si tenemos ya patrones de compra, podríamos decir que esta roja es una vela clímax, podríamos decir que esta roja, esta verde y esta otra verde es una estrella de la mañana, así que aquí ya tenemos algunos patrones alcistas, ¿sí? Para mayor seguridad, pueden esperar nuevamente que el precio quiera testear esta línea, o si no directamente programar una orden de entrada más o menos a la mitad de la sombra, como también hemos mencionado en otras oportunidades, ¿bien? Es decir, cerca de los 94.74 o 94.73 en el caso de que operen con el índice del dólar. Obviamente es una operación bastante arriesgada, quiero que lo sepan, porque estamos con el precio muy acelerado hacia la baja, y sería comprar un rebote bien brusco, ¿bien? O sea que tenganlo esto en consideración en el caso de que hagan una entrada, el nivel de riesgo que esta significa, ¿sí? Así que si toman ese recaudo, aparte una entrada bien abajo les va a permitir un uso de un stop loss bien corto, porque simplemente sería hasta acá, el stop loss bien pequeñito, con lotes bajos, para entonces resguardar su cuenta ante una posible pérdida que pueda generarse, ¿sí? Recordemos que las entradas no siempre salen bien, a veces salen mal, pero si tenemos en cuenta todos los factores, entonces tranquilamente tenemos aquí un momento de compra para el dólar con respecto exclusivamente a lo técnico. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo fundamental y por supuesto si ustedes tienen alguna duda, les dejo ahí el chat habilitado para que me escriban, ¿sí? Si tienen alguna duda ahora me van escribiendo, yo mientras tanto voy pasando a la parte fundamental, ¿bien? Vamos a continuar. Y también de paso podemos ver varios activos que cotizan con el dólar también, para ver en qué situación están. Eso lo vamos a hacer en un ratito. Ahora quiero ir pasando a la parte de fundamentos.
Vamos a utilizar para eso entonces nuestro boletín del día de hoy 13 y el boletín de ayer 12. Vamos a usar estos últimos dos porque hemos tenido muchas noticias con respecto al dólar en estos últimos 2 días, ¿sí? Aquí dice Sebastián, ¿el dólar ha retrocedido principalmente por el mal dato de inflación de Estados Unidos? El dólar en sí ha retrocedido por una situación de especulación. Ese mal dato de Estados Unidos, ¿sí?, que estamos hablando específicamente de la inflación, que se publicó el día de ayer, la inflación anual, contando de diciembre a diciembre del año pasado, fue de un 7%. ¿Sí? Este es el nivel de inflación al cual se llegó, que es altísimo, porque Estados Unidos está acostumbrado a tener entre un 2, podría decir 3, pero más allá de todo, la inflación objetivo siempre es de un 2%, como muy muchos se estiran hasta un 3. ¿Sí? Este es el objetivo de inflación al cual están acostumbrados eh, y es el que necesitan tener porque es una inflación saludable. Y está en un 7. ¿Sí? Entonces, este dato, al ser tan alto, implica que mientras más sube la tasa de inflación, más presiones hay a que se suba la tasa de interés. Y más presiones hay a que, perdón, sería para abajo, a que caiga la compra de bonos. ¿Sí? Es decir, más probabilidades hay de que se tomen en cuenta políticas monetarias restrictivas. Bien, entonces, esto en general es bastante malo, ¿sí? Es un dato malo, pero que fomenta las posibilidades de un aumento de tasa de interés. Si aumentan las tasas de interés, el dólar se vuelve más atractivo para los inversionistas. Entonces, las perspectivas son alcistas. ¿Sí? El dólar no cae por esto. El dólar cae por una situación de especulación de los inversores que compran el rumor y venden la noticia, tal cual está explicado en un videíto que tengo por acá. Ya se los voy a mostrar en un momentito. A ver que lo busco. Acá está. En mi Instagram, que se llama Emilia-Trader, es este video que dice lógica versus especulación. Habla de este momento en el que los inversores, cuando esperan que algo se dé a largo plazo, no esperan a que eso suceda para actuar. Actúan antes y cuando las cosas suceden, ellos ya venden porque ya ganaron dinero. Eso es específicamente lo que pasó. Es por eso que el dólar estuvo alcista todo este tiempo antes, ¿sí? Si nosotros comprimimos el gráfico, vemos que el dólar viene subiendo con anterioridad, porque ya se esperaba esta subida de inflación debido a la cantidad de dinero que se ha inyectado al mercado. Y cuando ya la inflación se pone muy alta, que es evidente que las tasas van a subir, entonces el dólar empieza a caer porque los inversores ya han tomado ese beneficio. Se están yendo del mercado con los bolsillos vacíos. Bien, eso es específicamente lo que pasa y por eso cayó el dólar. Ahora, nosotros, como sabemos que la inflación no está pudiendo ser contenida y se vienen varios aumentos de tasa, entonces sabemos que el dólar a la larga va a verse presionado hacia el alza, va a tener una presión alcista. Es por eso que el título del seminario de hoy son las perspectivas para el año 2022. ¿Mm? Y las perspectivas para este año es un dólar alcista, un dólar fuerte. ¿Sí? Como sabemos eso desde el punto de vista fundamental, lo que nos queda entonces es buscar puntos para comprar, buscar buenos soportes, buscar buenos patrones de freno y giro, patrones de compra para ingresar al mercado. ¿Mm? En este caso, yo les estoy mostrando específicamente el índice del dólar.
pero podríamos hacer un repaso de varios activos que coticen contra el dólar para tener una visión más general, ¿sí? Pero muy buena tu pregunta. El dólar cayó entonces no por malos datos, porque al contrario, estos malos datos fortalecen al dólar, por las medidas que se respecto a estos malos datos, ¿sí? No es que el mal dato hace caer al dólar, sino que las medidas que tomar con respecto a ese mal dato generan presión alcista, ¿sí? Y cae por situaciones de especulación, más que todo por eso, ¿sí? Vamos a entonces ir leyendo las noticias que tenemos en el boletín del día de hoy. Bien, vamos a iniciar. Ahora acá justo tengo una consulta. Dice, o sea que el resto del mercado va a permanecer a la baja y nos toca más entrar en ventas en la mayoría de los activos. Excelente pregunta, Alexandra. Cuando el dólar se mantiene fuerte y se empieza a fortalecer, el resto de los activos, luego de subidas drásticas, empiezan a entrar en pánico. Y uno de los principales activos que empiezan a entrar en pánico son las bolsas. Y si digo bolsas, me refiero a acciones también y además activos que tengan una especie de rendimiento, digamos, variable. ¿Mm? Acá en este gráfico tenemos específicamente el Standard Poor's 500 y ayer veíamos ya que teníamos un rebote, ¿sí? Y el precio rebotó con mucha claridad, digamos, en esta resistencia y ha empezado a caer, ¿sí? Es decir, que aquí ya hay una cierta reacción. Podemos esperar entonces un año con correcciones, no estoy hablando de crash ni de hundimientos de mercado, pero sí con presiones bajistas para las bolsas mientras empiecen a subir las tasas de interés, ¿sí? Aún no suben, pero en el momento que suban y se empiecen a ver esos efectos, seguramente entonces tendremos estas perspectivas de presiones bajistas para las bolsas, las acciones y demás activos financieros, ¿sí? Así que muy pendientes a lo que se venga. Hay que estar preparados desde ya y saber que los inversores hacen todo antes. No esperar a que cosas sucedan, actuar antes. También tenemos que comprar el rumor y vender la noticia, o al menos no caer en esa trampa que ellos activos a nosotros, para que nosotros los compremos y ellos se puedan ir con todo el dinero de la ganancia. Recuerden que en este mercado, para que alguien gane, otro tiene que perder. Que no seamos nosotros, ¿sí? Así que por eso nos tenemos que ir preparando para esto que se va a venir en este año, ¿sí? Bien. Vamos a leer entonces aquí las noticias. Habla de mercados, se despertaron el día de hoy nerviosos, como pueden ver con las caídas, lo evidencian. Eh, las principales bolsas han tenido rendimientos más bajos, el dólar se estaba debilitando un poco, ¿sí? Como lo vimos recién. Y además, el índice del IPC, es decir, la inflación, ha sido la más alta en casi 40 años, ¿sí? O sea, una inflación altísima y muy pesada. Como dice aquí, les decía recién, una inflación del 7% interanual y ha sido la mayor desde el año 1982, ¿sí? O sea, fíjense el peso de esta inflación. Bien. Entonces, las autoridades de la Reserva Federal hablan o van a estar hablando sobre los ritmos más acelerados para subir y retirar los estímulos financieros monetarios. ¿Bien?
a generar una presión bajista en los activos de riesgo y una presión alcista sobre el dólar. Pero son presiones a largo plazo, no son presiones cortoplacistas. Eso es lo que tienen que saber y puede marcar una tendencia completa en el mercado. Así como el inicio de la pandemia y la reducción de tasas marcó una tendencia bajista para el dólar a largo plazo, aquí podríamos estar ante la misma situación. ¿Sí? Por otro lado, otros aspectos que tienen un efecto con respecto al dólar. Habla de que China espera que Estados Unidos pueda crear condiciones necesarias para que ambas naciones empiecen a cooperar nuevamente a nivel comercial. Recordamos que desde hace un buen tiempo, podemos decir mucho más de un año, casi dos, digamos, China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial. Antes de la pandemia, en realidad fue. Nada más que con la pandemia parece que uno ya ni sabe cuántos años han pasado. Pero sí, unos 3 años, eh, hicieron este acuerdo comercial que se les llamaba fase uno, donde y pusieron en claro que iban a tratar de cooperar para que este problema económico que se viene desatándose bastante tiempo no sea tan crudo, digamos, tan hostil, porque la relación se había vuelto bastante hostil con respecto a las competencias entre ellos, el tema del aumento de los importes todo lo que eran las tarifas a las importaciones y demás, ¿sí? Así que bueno, esperemos que puedan acercarse nuevamente y que puedan pulir sus relaciones que daban bastante incertidumbre, pero bueno, todo eso quedó en el olvido cuando vino esta pandemia, porque obviamente las energías y la concentración estaban en otro lugar, pero esto es algo que sigue en el tintero, que no se resuelve y que hay que ver hacia dónde va, ¿sí? Así que muy atentos con eso. Y por otro lado, siguiendo con los lineamientos de estas noticias de China, esta última que tenemos por acá, esta última noticia, habla que según Goldman Sachs, que es uno de estos bancos estadounidenses más grandes, ha reducido las expectativas económicas de crecimiento para... Sí, a ver, ahí les voy a repetir. Les decía entonces que a Goldman Sachs, hecho una, de los bancos más grandes, ha hecho una... Acá estoy de vuelta, se me fue el internet. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bien. Me parece que la parte de estas proyecciones la alcanzaron a escuchar. Em,
Entonces, las principales causas, los principales factores por los cuales China tiene esta proyección de que va a crecer menos es, primero, obviamente, la variante Omicron, que les pasa a todo el mundo. Pero el tema es que ellos tienen una política donde quieren cero COVID y están dispuestos a hacer todo para detener la propagación de esta pandemia. ¿Y eso qué significa? Que están dispuestos a cerrar. En cambio, Estados Unidos no. Recuerdan que las semanas anteriores les había dicho que Estados Unidos estaba dispuesto a encarar esta pandemia ya desde otro punto de vista. Ellos ya no quieren confinamientos o los quieren reducir al mínimo posible, porque saben que el confinar, el bloquear, el frenar, genera consecuencias muy negativas a nivel económico y ellos ya no están dispuestos a sacrificar más el crecimiento de su economía. En cambio, China está dispuesto a hacer de todo con tal de frenar el COVID, ¿sí? Entonces, esas consecuencias o esas medidas que ellos piensan tener, que no estamos hablando si están bien o si están mal, eso no es asunto de este seminario, pero este tipo de medidas afectan la economía, porque están tomando medidas o van a tomar o van a enfocar sus acciones en proteger la propagación, a consecuencia de que si cierran o si frenan la economía china, entonces se afecta, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Es el mismo problema, ¿sí? La variante esta nueva, la pandemia en general, que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero el, el enfoque diferente es lo que hace el resultado, ¿sí? Eso hay que tener en consideración y puede afectar muchísimo el crecimiento y el destino de cada uno de estos países que son potencia mundial ambos, ¿sí? Para que vean por qué les digo que son potencia mundial. Recuerden este gráfico que les mostré, esta imagen, donde se ve a China y Estados Unidos y lo que representa su PBI con respecto al PBI del mundo, ¿sí? Son las economías más grandes que tienen mayor producción. Entonces, estas medidas pueden darle una ventaja significativa a Estados Unidos y una desventaja también significativa a China, que están en un conflicto, en una guerra, digamos, fría, porque no hay un conflicto armado como tal, pero están en un conflicto por el dominio del mundo. Y esto le puede dar ventaja a Estados Unidos por la forma en la que toman entonces sus medidas de acción con respecto a la pandemia. Así que este dato me pareció muy relevante porque puede marcar los temas que vayamos a ver a futuro, ¿sí? Entonces, aquí ya los puse más o menos en contexto de lo que sucede con respecto al dólar. Vamos a ir al último activo, donde analicé el dólar en profundidad. Aquí este que habla del dólar contra el dólar canadiense. Y como ven, acá las últimas dos señales que se dieron, ambas eran de venta, es decir, a favor del canadiense en contra del dólar, ambas con ganancia, una de 286 puntos y otra de 125. Acá están los precios de venta, digamos. Pero vamos a ir leyendo esto porque me pareció muy interesante eh, con respecto a la parte fundamental del dólar. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Dice que el presidente de la Reserva Federal, pero en este caso de San Luis, que se llama James Bullard, ha dicho que ha aumentado su visión sobre qué tan rápido el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Fed, debería endurecer su política monetaria. ¿Sí? Ha dicho que cree que deberíamos ir a 4 alzas durante el 2022, lo cual es enorme, una enorme cantidad de alzas. Ya tenemos un miembro de todos los miembros que conforman la Reserva Federal, ¿bien?, que habla de muchas alzas. Él tiene una postura muy rígida, es decir, ir en contra de la inflación, con toda la artillería, con todas las herramientas.
Hay otros presidentes que quizá tengan seguramente otra opinión un poco más laxa, más relajada, pero ya tenemos evidencias de que se está gestando entonces esta postura más rígida. Bien. Entonces, esto es a tener en cuenta. Mientras más subidas de alza de tasas haya, mientras más suba esta tasa, mientras más alta se encuentre, más presión alcista le da al dólar. ¿Por qué? Porque qué mejor que una tasa alta para atraer un inversor. Cuando nosotros como inversores, si vemos que algún activo nos genera un rendimiento alto, vamos a querer tenerlo. Si vemos que genera un rendimiento bajo, quizá preferiríamos otro. Los inversores también invierten en dólares. Si ven que su tasa de rendimiento es alta, entonces van a demandarlo, ¿sí? Porque lo quieren tener, porque les otorga un buen beneficio. Entonces, si lo demandan mucho, ya sabemos que ante aumento de demanda y aumento de precio. Bien. Entonces se va fortaleciendo. Así que esto es clave para ver el desarrollo de cómo va todo, las opiniones de los diferentes miembros del Banco Central de Estados Unidos y ver si las posturas son bastante más rígidas, significa que tenemos alzas cerca y muchas. ¿Sí? Y bueno, aquí da otros detalles que habla de que la economía ya se ha expandido a un ritmo modesto hasta finales del año pasado. Las empresas han dicho que el crecimiento continúa limitado por las interrupciones en la cadena de suministro propio del COVID y la escasez de mano de obra, también propio del mismo motivo. El hecho de que haya personas que se ausentan que, o que están siendo despedidas o como sea, hay falta de mano de obra. Y los precios han tenido un crecimiento sólido propio de la inflación. Entonces, todo esto es lo que ha mostrado una encuesta que se realizó el día de ayer a la Reserva Federal. ¿Sí? Hay un optimismo a nivel general, bien, pero las expectativas de crecimiento en los próximos meses se van enfriando un poco, según lo que se ha mencionado en el libro Beige, que es un evento que se publicó ayer, que habla específicamente de estas encuestas que les estoy mencionando. ¿Sí? A ver, acá tengo una consulta de Andrés. Dice, buenas noches. Si suceden estas altas alzas del tipo para el dólar, ¿podría generar devaluación en algunas monedas como el sol peruano? Excelente pregunta, Andrés. Te lo explico. Vos tenés un par de monedas que se conforma por dos, ¿sí? Una es el dólar, otra es el sol peruano. Vamos a graficar entonces para que se pueda entender. Vos tenés el USD y el PEN, que es el sol peruano. Cuando sube la moneda, la primer moneda, si tiene mucha fuerza, el par se va para arriba, porque te está demostrando que el sol está más débil. Si sube mucho el dólar y el sol sube menos o quizá cae, es decir, si el dólar está más fuerte que el sol, entonces la cotización de este par va a subir. ¿Qué quiere decir? Que cada vez te van a hacer falta más soles para comprar un dólar. Suponete como ejemplo que hoy te hacen falta 4 soles para comprar un dólar, quizá si esto se pone muy fuerte, quizá te haga falta después 5 soles para un dólar o 6 soles para un dólar. Por decir números al azar, dando ejemplos, ¿bien? Pero por supuesto que una fortaleza desmedida del dólar por el aumento de la tasa hace subir todos los pares que cotizan con el dólar en detrimento, es decir, dando efectos negativos a las monedas que cotizan al lado. ¿Bien? En este caso hablamos del sol peruano, pero podemos hablar de cualquier otra moneda, ¿sí? El peso argentino, el peso chileno o el que sea. ¿Sí? Así que excelente pregunta en este caso, ¿sí?
Así que más o menos es esto lo que se ha visto últimamente. ¿Sí? Además, el presidente actual de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una audiencia que tuvo esta semana, ha confirmado que quiere seguir en un segundo mandato y que va a estar muy atento a todo lo que sea la lucha contra la inflación. O sea que aquí ya tenemos dos miembros, y sobre todo el presidente, que está dispuesto a luchar contra esta inflación. Y la lucha contra la inflación se hace subiendo la tasa de interés y disminuyendo la compra de bonos, entre otras acciones que tienden a ser más restrictivas. ¿Bien? Vamos a leer esta siguiente pregunta. A ver qué hace Alexandra. Dice, una pregunta y una duda. Nos decías que emitir dinero es generar deuda. Bueno, eso es entendible, pero lo que yo no entiendo es por qué ellos crean dinero. Pues, ¿es que lo imprimen sin ninguna norma, solo porque les parece y ya? O sea, si hay necesidad, ¿lo inventan? Sí, así es. Es así como funciona. Te lo explico aquí con otra imagen. ¿Mm? Vamos a ver. Nosotros como en cualquier... Hagan de cuenta que en vez de ser el país Estados Unidos, es un hogar. ¿Bien? Es decir, que Estados Unidos, el país, funciona igual que una casa de familia. ¿Sí? Véanlo de la misma forma. Entonces, en una casa hay, por ejemplo, 4 integrantes. ¿Sí? Acá hay millones, ¿sí? Por supuesto. Pero de esta casa hay algunos que trabajan y otros que no. Y todos gastan. Entonces, supongamos que el ingreso de la casa, el ingreso mensual, es de $300. Bien. Pero los gastos a través de las tarjetas de crédito son de 400. O sea, no solamente gastan el efectivo que ganan, sino que se endeudan. ¿Sí? Con las tarjetas de crédito en este caso. Entonces, de alguna forma, tienen que financiar esa deuda. Bien, entonces, de alguna forma tienen que financiar esa deuda que generan, ¿sí? Quizá lo que hacen algunos es tomar un préstamo para pagar esa deuda de tarjeta de crédito, ¿sí? Sacan un préstamo quizá por $100, pagan esto y esta deuda la dividen en cuotas mensuales y con eso pagan el préstamo después. ¿Bien? Entonces están haciéndose cargo de esa deuda con más deuda. Así lo hace una familia, por ejemplo. Otra familia más inteligente quizá gastaría menos, se daría cuenta cuál es su tope, o generaría algún otro ingreso, de alguna forma. En el caso de un país, tiene el ingreso, que es el PBI, bien, pero gasta mucho dinero, de más de lo que ganan. O en este caso, eh, lo que recaudan, digamos, serían los impuestos. ¿Sí? El Estado vive de los impuestos que pagan las personas y tiene gastos que muchas veces superan los impuestos. Esto de la pandemia, por supuesto, el hecho de imprimir tanto dinero para repartir, es porque justamente hay tantos gastos que de alguna forma tienen que pagarlos y no tienen con qué. Entonces, ¿cómo puede el Estado pagar tantos gastos que superan a los impuestos que ellos mismos han recaudado o las ganancias que tienen? ¿Sí? Hay varias formas. Una es emitiendo dinero.
Otra es subiendo los impuestos. Debería decirle a los ciudadanos, bueno, páguenme el doble de los impuestos porque tengo tantos gastos que no los puedo pagar. Obviamente que subir impuestos, nadie va a estar de acuerdo, ¿sí? La mayoría de los ciudadanos van a estar en desacuerdo y genera problemas políticos graves, porque ningún presidente le gusta decir que va a aumentar los impuestos, y menos en campaña, nadie lo vota, ¿sí? La otra es sacar préstamos a diferentes bancos. ¿Al cual banco es donde más sacan préstamos? Al Banco Central. Y emitir dinero es lo mismo que sacar préstamos, ¿sí? Porque ese dinero que se emite genera deuda. ¿Mm? Es decir, que el Tesoro de Estados Unidos le dice al Banco Central, imprimime dinero al banco, imprimime dinero. ¿Mm? Pero esta forma de imprimir dinero es lo mismo que solicitar un préstamo, ¿sí? No es que yo invento el dinero de la nada, ¿sí? El Estado le pide prestado al Banco Central dinero. Entonces el Banco Central lo crea y se lo da. Pero hay que devolverlo a eso, con una tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés ahora es baja, pero cuando empiece a subir, el monto de la deuda va. Entonces, mientras más dinero imprimimos, más nos endeudamos. Y además, más inflación genera. Y la inflación es la forma de trasladar el costo al pueblo. ¿Bien? A ver, que voy a leer acá unos comentarios. Espero que haya quedado claro esa parte. Dice, si el alza del dólar se da, podría también generar alza en los precios de los alimentos, tipo commodities, como el trigo o maíz, que viene en su mayoría importado. Depende de dónde estés viendo vos. Obviamente que si uno está en Estados Unidos, al tener el dólar más caro, el precio de los activos tiende a bajar, de los activos que se compran en Estados Unidos. Pero en el caso de si uno vive en otro lado, como hacíamos recién el ejemplo de Perú, la moneda se deteriora. Entonces, en este caso sí vemos que en otros lados sí se pone más caro. ¿Mm? Entonces, siempre depende de qué lugar del mapa estemos. Bien. Y si la moneda del país está muy devaluada con respecto al dólar, como Argentina. El peso argentino no vale nada al lado del dólar. Entonces, si el dólar se pone más fuerte, para el argentino es cada vez peor. Bien. Y acá dice Alexandra, ¿pero esos son los bonos o son otra cosa? Y es en parte, sí, porque el banco emite a través de bonos. Exactamente. Así es. Nada más que es muy complicado esa parte de explicar. Entonces, para hacerse más sencilla, em, se los explico de esta forma, pero sí, a través de bonos se van creando entonces este dinero que el tesoro entonces le solicita al banco central que le imprima una cierta cantidad de dinero para hacerse cargo entonces de todos estos gastos, ¿bien? Porque si no, la otra sería muy fácil, decir a los ciudadanos, bueno, paguen más impuestos, así yo puedo financiar los gastos que tengo, pero a veces los gastos son tantos que las personas empezarían a enojarse, ¿sí? Y muchas veces trae problemas sociales estas subidas de impuestos tan altas, ¿sí? No todos están dispuestos a tenerla. Y como digo, en campaña nadie vota a un presidente, a un posible presidente que ofrece desde el vamos un incremento de impuestos. Al contrario, todos, mientras más lo baje, mejor, más lo voto. Y muchas personas votan al que baja los impuestos sin darse cuenta que ese gobierno de alguna forma tiene que financiar los gastos que tiene. Entonces está bien, no te aumenta los impuestos, pero te aumenta la impresión y te aumenta la inflación. Y de la misma forma seguís perdiendo. ¿Mm? O sea, si hay gastos hay que hacerse cargo.
No hay vuelta que darle. O sufrimos por el impuesto alto o sufrimos por la inflación alta. Pero la inflación alta genera otros problemas. Pero la gente no ve, la gente no quiere pagar más, es lo único que no que les interesa. Y así se generan muchos problemas después. ¿Mm? Vamos a ver algunos activos que coticen con el dólar, como habíamos visto. Y aquí tengo otra consulta. Si el dólar va a estar fuerte este año por la subida de tasas, el oro estará débil. Exacto, el oro, a medida que el dólar se vaya fortaleciendo, el oro va a tender a caer. Exactamente. ¿Sí? Aunque, obviamente, como el oro es un activo de refugio, si las bolsas también se empiezan a poner fuertes, se empiezan a caer mucho, quizá el oro active como activo refugio y eso lo haga que no esté tan débil como lo esperado. O sea que el oro tiene posibilidades de caer, pero a medida que las bolsas caigan mucho, va a tender a subir un poquito. Entonces todo depende del momentum, digamos. Eso tienen que observarlo también. Bien. Bien, acá tenemos entonces el euro dólar, como pueden ver, este movimiento así, de fortaleza del euro dólar. Esto está mostrando la pérdida de valor del dólar que ha tenido en estos últimos días. Bien, lo podemos ver con claridad. En todos vamos a ver el mismo movimiento. Vamos a ver una pérdida de valor del dólar. Bien. Después, en el libra dólar vemos exactamente lo mismo. Bien. Vamos a ver el dólar franco. Acá vamos a ver lo opuesto, porque el dólar en este caso está posicionado del otro lado. Bien, acá vamos a mostrarlo. Y vamos a ver que hay una caída con respecto al dólar franco, porque aquí está mostrando una pérdida de valor del dólar. En el dólar yen y en el dólar canadiense vamos a ver lo mismo. Dólar yen, salvo obviamente que el yen haga otro papel, pero vemos lo mismo, y en el dólar canadiense lo mismo. ¿Sí? Entonces van viendo cómo el efecto del dólar genera estos movimientos en los otros activos. Acá en australiano dólar vamos a ver subidas, ¿sí? Son más pequeñas, pero subidas al fin. Y nos queda el neozelandés dólar también, que vamos a ver algo parecido. Ahí lo muevo. Acá está. ¿Bien? Un poco más pequeño, pero es una caída al fin, una subida al fin. ¿Sí? Y todo a raíz de exactamente la misma caída. Vean ahora ya el dólar está tocando la línea, ya hay señales de compra aquí, evidentemente las hay. Esta vela está siendo bastante fuerte y como les dije, una compra aquí después de una caída tan brusca, obviamente que tiene un nivel de riesgo. Depende de ustedes si realmente lo desean asumir o no. Lo interesante de esto es que, como les decía, el stop loss es muy cortito, muy cortito, pero venimos a querer comprar después de toda esta caída que es hiperacelerada. ¿Sí? Así que les recomiendo que tengan cuidado con esto y si deciden hacerlo, que sepan entonces el riesgo, sabiendo que tenemos los fundamentales a favor, que tenemos lo técnico a favor, ¿sí? Solamente que venimos de una caída acelerada. Es lo único. ¿Mm? Pero a largo plazo esperamos un dólar fuerte con todo este tema de la subida de tasas. ¿Sí? Es lo que se espera y es lo que los inversores ven también. ¿Sí? Bien. Entonces, esto fue lo que más o menos se vio en el boletín de hoy. Hay obviamente otros activos, pero hoy me quise centrar en el dólar específicamente. Acá tienen todos los activos que vimos el día de hoy, de los cuales 3 son commodities, 6 acciones y 6 divisas.
les muestro todos los que vimos el día de hoy. El oro, el gas natural, el maíz, en cuestiones de commodities, en cuestiones de acciones, AstraZeneca, Johnson Johnson, Yum Brands, que es el que representa a KFC, Kentucky Fried Chicken, después AMD, AT&T y Delta Airlines. Y con respecto a divisas, vimos el euro dólar, dólar contra la corona de Hungría, la moneda de Hungría, la libra contra la moneda canadiense, Bitcoin, en este caso vimos una criptomoneda, el euro contra el peso mexicano y el dólar contra la moneda canadiense, que es la que les mostraba recién. ¿Sí? Aquí les muestro los servicios que provee New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los programas y cursos más interesantes. Aquí tenemos este para poder rendir la preparación del examen CFA a nivel 1, este taller práctico de criptomonedas, de análisis técnico, de gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros más. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Como verán, la novedad que tenemos más que todo el día de hoy es la parte técnica, que el precio está justo sobre soporte, luego de ya haber frenado y mostrado patrones de compra, conociendo el entorno, y vemos que tenemos aquí una un lindo punto, ¿sí? Sí da vértigo por la aceleración, pero bueno, nos toca este escenario en este caso. Y aquí, a ver, tengo una consulta de Andrés. Y respecto a Bitcoin, ¿a qué se debe que haya subido? Y se debe a varias cosas. Primero, la caída se dio principalmente por la caída en la tasa de hash, la tasa digamos, del poder de minado, debido a la crisis de Kazajistán. Y además, yo esto creo que se los había mostrado en un gráfico diario, a ver, yo se los ubico, y justo pueden ver que se da un rebote técnico. Este rebote técnico se da justo con una vela clímax sobre este soporte que lo tenemos marcado desde hace tiempo. Les había mostrado los algoritmos de estas líneas rojas, seguramente en otra oportunidad. Por una parte tenemos el rebote técnico, bien, que esos suelen ser bastante prolijitos, pero por otro lado es que todavía, bueno, muchas empresas como Binance o Michael Saylor, de Grayscale, y cómo se llama la otra empresa, se me fue el nombre, han estado comprando bitcoins en esta caída. Se ha generado una buena compra por parte de las ballenas y además la comunidad en sí todavía sostiene que el ciclo alcista no se termina. ¿Sí? Así que son varios factores los que han generado entonces este rebote, tanto lo técnico como la parte fundamental. Muchos indicadores en la cadena hablan de que todavía faltan las subidas. Obviamente es lo que se menciona en general en la comunidad. Y el MicroStrategy, esa era la empresa, no me salía. MicroStrategy, Grayscale y Binance han realizado compras fuertes en las caídas. Entonces son inyecciones de capital bastante grandes en puntos bajos, ¿sí? Que se aprovechan y entonces generan esta fuerza alcista que vemos aquí. Sumado, por supuesto, a el rebote en el soporte, que era bastante esperado. Este soporte vean que viene desde hace bastante, viene de acá. Este ángulo de inclinación viene desde aquí. Y todavía la tendencia sigue respetando este ángulo, sumado a esta esperanza, podemos decir, que tienen en esta comunidad, de que todavía el ciclo alcista no se termina. Hay que ver cómo reacciona todo esto también con el tema de las tasas de interés. Y seguramente en algún momento vamos a ver las consecuencias de esto, seguramente. ¿Sí? Les muestro cómo hacer para suscribirse a este boletín. Les sugiero, por supuesto, que lo hagan. Es un boletín gratuito. Se distribuye de lunes a viernes a los mails de todas las personas registradas. Aquí está la página newcapitalsecurities.com.
Si nos vamos a la parte más de abajo, vamos a la parte de suscripciones. Aquí tenemos reportes diarios, completan simplemente este formulario, le dan clic al botón enviar y ya quedan sus datos para que reciban este boletín. Y también solicitar una cuenta demo, cumpliendo aquí, completando los datos. Espero que me escuchen. Hola. Justo un corte de luz. Sí, bueno, les pido disculpas hoy realmente. Bueno, al principio empecé abogada y bueno, estamos con una ola de calor de 40 grados en Argentina. Entonces el tema de la electricidad y el internet está bastante débil, pero bueno, es una situación que excede, todo el país está con una ola de calor tremenda, entonces bueno, a eso se debe estas complicaciones que hemos tenido el día de hoy. Bueno, y además mi problemita al inicio, así que les pido disculpas por las desprolijidades, pero bueno, son cosas que a veces pasa, sí, 40 grados hemos tenido hoy, una cosa tremenda, pero bueno, igual ya estamos finalizando el seminario, eh, así podemos. Bueno, muchas gracias entonces por la paciencia. Bien, entonces les decía, completan sus datos aquí, pueden descargar la plataforma esta a la computadora, pero también la pueden tener en el celular con las mismas claves, digamos, los mismos usuarios y contraseñas, para tener, digamos, vinculada. Y en el caso de que algún día ustedes no tienen su computador, puedan seguirlo desde su teléfono móvil, desde la Play Store, la pueden también bajar y vincular con las mismas claves que les llegan al email. Así que les da algo bien sencillo de tener esta conexión. ¿Sí? Y aquí tienen entonces también este chat ante cualquier duda que ustedes se les presente. ¿Bien? Acá tienen información sobre New Capital Group. Aquí están otros cursos también para que ustedes le den un vistazo. Y aquí también están las invitaciones a cada seminario que vamos teniendo. El próximo ya es el 18 de enero, que lo tienen aquí ya listo para dar clic al botón regístrate y poder participar. Y también la semana que viene, aparte del martes, tendremos el día miércoles 10:30 AM, ¿sí? Horario a la mañana, horario de Colombia, o 12:30 horas, horario de Argentina, ¿sí? Así que los invito a la semana que viene, martes y miércoles, los seminarios próximos que vamos a estar teniendo, ¿sí? Entonces aquí también los invito a que me sigan por mis redes, Emilia-Trader en Instagram, y este otro canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, donde ya está publicado el video del seminario de ayer, y mañana estaré publicando este video de hoy con lo que hemos hablado. Así que muy atentos a lo que hace el dólar, veamos cómo cierra esta vela, esperemos que no rompa ese soporte porque ya tenemos una opción de compra, ¿sí? Así que bueno, es muy arriesgada por el tema de que está muy acelerado el precio, si no, bueno, buscaremos otro soporte, si no se animan en este, que lo veo bastante riesgoso, eh, podemos buscar otro ya la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, eso es todo entonces por mi parte, espero que hayan podido aprovechar los temas que vimos. Vamos a seguir trabajando en esto, porque este gráfico hay que seguirlo actualizando, como hacemos cada semana, y vamos a ver entonces en qué punto podemos entrar quizá con menos riesgo. Y recuerden
que mientras más abajo está el precio, más cortito se hace el stop loss. Si ya el precio empieza a subir y quieren comprar por acá, el stop loss va a ser toda esta distancia que lo hace menos interesante, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Los despido, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos la semana siguiente, ¿sí? Que anden todos bien y será hasta la semana que viene. Gracias.